Qué lindo es escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Y estaba meditando de nuestros comportamientos, cosmovisión y manera de interpretar el ser bendecidos por el Señor. Por ejemplo, nosotros somos dados a celebrar los buenos resultados. Cuando uno atiende una consejería, habla con un hermano, nótese que cuando hay buenos resultados hay una alegría y se considera que el Señor ha bendecido a esa persona, ¿verdad? Se compró una casa, se pagó una deuda, el examen salió que no hay enfermedad, se dio un viaje y todo ello produce un estímulo en las sensaciones, en las emociones y en la fe de la persona. Pero si acaso la experiencia es contraria, nos asustamos y no estamos muchas veces preparados a respuestas difíciles, como el silencio de Dios, como el no de Dios. Y a veces no estamos preparados para experiencias como estas. De tal manera que sentimos que Dios está cerca cuando vemos el milagro, pero que nos ha olvidado cuando su respuesta tal vez es un no, ¿verdad? Esa es la manera que interpretamos nosotros muchas veces lo que tiene que ver con la vida cristiana. Y hablando de la manera como se percibe lo que tiene que ver esta relación con el Señor, bastaría partir el mundo en dos para mirar el mundo occidental y el mundo oriental. Nosotros que pertenecemos al mundo occidental, medimos la bendición del Señor por los resultados. Si hay resultados, hemos sido bendecidos, ¿verdad? Sin embargo, en el mundo oriental, la bendición se mide por el sufrimiento. Iglesias como la China, que están en Irán, en países como Corea del Norte, a mayor sufrimiento se considera que hay mayor bendición, ¿verdad? Entonces, quisiera desarrollar con ustedes una enseñanza que he titulado Aunque el mundo esté al revés. Aunque el mundo esté ¿qué? Yo no sé cómo está su mundo hoy, si lo tiene bien ordenado, si dice, pastor, esto está vuelto. Y la enseñanza se llama así, aunque el mundo esté al revés. Y voy a compartir quizás casi que medio versículo en esta mañana nada más, pero que de ahí viene una enseñanza bien linda de parte del Señor. Y lo vamos a encontrar en Job. Recordemos que Job, según los biblistas, es el primer libro de la Biblia que se escribe. Es el más antiguo. Si bien es cierto que el Génesis narra los orígenes, el escrito más antiguo es Job. Y hay muchos elementos rudimentarios del libro que dejan ver su antigüedad. Y algunos dicen que Job pudo haber sido aún contemporáneo del patriarca Abraham. Y sabemos que hay un hombre íntegro, un hombre que ama a Dios. Y dice la palabra que viene el enemigo de rodear la tierra, de recorrerla. Y el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él? Un varón íntegro, puro, recto, un varón justo. Pero tócale las cosas y verá cómo reacciona. Tócale la salud, tócale la familia. Y conocemos la crisis en la cual entra este hombre que, amando a Dios y siendo íntegro, empieza a vivir diferentes circunstancias adversas en la vida. Y una cosa es sufrir por las consecuencias de nuestras malas decisiones y por el pecado, y otra es cuando se está en una situación como la de Job, ¿verdad? Porque muchas veces no es Dios tratando con alguien, sino que nuestros hechos tienen consecuencias. Y de esto tenemos que ser conscientes cada uno de nosotros. Eso se llama responsabilidad de vida. Saber que nuestros hechos
tienen consecuencias y que no estamos llamados a juzgar ni a Dios ni a echarle la culpa a otros de las consecuencias de las propias decisiones que nosotros tomamos. ¿Verdad? Mire lo que dice la palabra del Señor entonces en Job, capítulo 13, el versículo 15. Una palabra bien interesante. Dice Job las siguientes palabras: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y esa frase tiene una fuerza impresionante que no podemos pasar inadvertidos en lo que Dios nos quiere hablar con esa frase que dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y sabemos que está hablando con sus famosos amigos, ¿no? Que vamos a ver también la actitud de esos amigos. Así que como hijos de Dios debemos conocer el amor de Dios en el llanto y en la sonrisa, en el monte, pero también en el desierto. ¿Qué fuerza tiene para nuestras vidas esta contundente respuesta de Job? Vamos a ver qué hacer y cómo enfrentar cuando nuestro mundo está al revés. Por eso la enseñanza es como: aunque el mundo esté al revés. Y lo vamos a aprender de Job. Lo primero que nosotros debemos hacer es, ¿cómo lo enfrentamos? Cuidándonos o teniendo cuidado, con las voces extrañas. Cuidado con las voces extrañas. Porque podemos ver que frente a la prueba o en medio de ella, siempre que hay una prueba, hay voces extrañas. Y cuando vemos el caso de Job, habían algunas voces extrañas que podían estar jugando una mala pasada. Y la primera de ellas son las percepciones que no son realidades. Esa es una voz extraña que tenía Job dentro de sí mismo. ¿Sabe que siempre hay una voz interna que nos acompaña? Y Job, por ejemplo, llegó a pensar que su vida terminaría con esta prueba insoportable. Él ya estaba considerando la muerte. Me voy a morir. Cuando él está diciendo, aunque él me matare, él decía, no veo más futuro. Se me acabó todo, se me acabó la esperanza. No tengo mis hijos, no tengo los recursos. Mi salud está en un punto crítico. En la EPS no me dan la cita. Y Job considera que está en un momento muy difícil de su vida. Y mire cómo las percepciones, si lo hablaba en un ambiente, a mí me impresiona que mucha gente vive de percepciones. No es que a mí me parece. Ojo con esto, la percepción la podemos hacer una realidad. Y la realidad en el tiempo la convertimos en una verdad. Y hay cosas que quedaron en el tiempo como verdades que realmente no son verdades. Fueron percepciones que se alimentaron hasta convertirlas en verdades. ¿Verdad? Pero ahí hay una voz extraña, una percepción. Y en medio de la prueba, cuando el mundo está al revés, puede venir una voz que dice, aquí terminó todo. Te vas a morir. La situación es difícil. Y uno muchas veces alimenta esa voz con sus propios comentarios. Soy un derrotado. Algunos dicen, yo soy una pelota. No puedo más. Esto me quedó grande. Y entonces esa voz extraña comienza a ser peso en la persona. Es una voz extraña y hay que tener cuidado con esa voz extraña. Pero otra voz extraña de la cual debemos tener cuidado es la de los amigos que no son amigos. ¿En dónde se conocen los amigos? Oiga, sí es verdad que los amigos se conocen en los momentos. No es cuando le invitan a uno a comer una mojarra, ni un pargo, ni comiendo sobre barriga se conocen los amigos.
ni echando voladores por allá en diciembre. Los amigos se conocen en los momentos críticos. Y escuchaba a alguien en una prueba, y en una prueba profunda, y sabe que no lo estaba haciendo sin queja, pero dijo lo siguiente: oiga, ¿cómo he extrañado la llamada de esta persona que consideraba mi amigo en medio de la prueba? Ni una llamada, ni una llamada. Así que no nos podemos quedar nosotros, oiga, ¿y qué pasó con la hermana tal? ¿Qué pasó con Manolito? Ay, ¿qué pasó con Rosalvita? ¿Qué pasó allá con el hermano? No, 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 de eso no vive nadie. Uno va, uno llama, uno acompaña, uno atiende. Esos son verdaderos. No que digan, ay, se murió. ¿Y cuántas veces ni siquiera tuvimos la oportunidad de sacar un tiempito para una visita, para una llamada, para compartir con el que realmente lo necesita? Y los amigos de este hombre, que se consideraba que eran sus íntimos, comenzaron a juzgarlo y tenían palabras cargadas de juicio y de insensibilidad. De hecho, en el capítulo 13 él está hablando con sus amigos. Pero sabe que esto no es para que nos amarguemos de corazón, ni para estar diciendo, mire, fulano de tal, mire, no estuvo con... No, 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 no. Sencillamente es para comprender que el hombre no tiene la respuesta suficiente para el sufrimiento del ser humano. Que realmente en las pruebas muchas veces los hombres nos quedamos cortos. ¿Es así o no es así? Pasé un proceso de alguna situación que estaba viviendo y hablé con una persona, hablé con otra, y agradezco los consejos porque sí me bendijeron. Pero experimenté que el consejo principal, la respuesta principal, no me la dio nadie. Y sabe que eso no es para amargarse uno, es para comprender las palabras que dice la misma escritura: te saqué al desierto para hablar a tu corazón. Lo que Dios quiere en medio de esta prueba es un face to face, cara a cara. Él quiere hablar con nosotros cuando sintamos que los hombres nos fallaron, que nadie nos da la respuesta, que no encuentro lo que necesito en los hombres. El Señor nos está diciendo: pilas, ¿no te das cuenta que es que yo te estoy llamando porque la respuesta la tengo yo? No la busques en los hombres, porque yo soy tu respuesta. Yo soy el que te quiero ministrar, yo soy el que te voy a consolar, el que te voy a levantar, el que te voy a fortalecer. Soy yo y no los hombres. Nos frustramos cuando buscamos en los hombres lo que solo Dios nos puede dar. Dígame a eso. Por eso el lugar secreto, por eso Dios preparó el ayuno, por eso sacar un tiempo, apartarme una noche con el Señor. Aquí estoy contigo, Padre. Traigo mi carga, traigo mi lucha, traigo mi necesidad. Y la Biblia dice que el que a mí viene, no le echo fuera. Pero también en esa voz extraña, la voz extraña, hay que tener cuidado con la voz, esa voz extraña de la crisis final. Démonos cuenta que detrás de todo esto estaba la voz maligna. Era el maligno el que quería de alguna manera tomar ventaja. Y tal vez la voz diabólica quería decirle a Job: llegó tu fracaso. Las circunstancias jamás van a cambiar, jamás van a estar a tu favor. La derrota es tu destino. Tu Dios no te va a responder. Y esa es una voz diabólica en medio de las pruebas. ¿Dónde está tu Dios? ¿No que Dios contesta? ¿No que Dios es bueno? ¿No que el Dios de la Biblia opera milagros? ¿No que Dios te había dado promesas? ¿No que Dios tenía sueños contigo? A ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu fe? Y esa es una voz fuerte, extraña, de la cual debemos tener cuidado cuando el mundo está al revés. Sería una buena pregunta y un análisis, y esto tiene sentido, preguntarnos: ¿qué voz estoy escuchando por estos días? ¿Cuál es la voz que predomina en mi corazón?
¿Qué voz está conduciendo mis caminos? ¿Mis propias voces? ¿Para derrota, para conveniencias? ¿Las voces extrañas de los amigos? ¿La voz del maligno? Entonces, cuando el mundo está al revés, debemos tener cuidado de las voces extrañas. Habían muchas voces que estaban rodeando a Job en medio de esa prueba, y eso suele suceder cuando estamos en una crisis. Pero número 2, aunque el mundo esté al revés, confíe en la soberanía de Dios. Diga conmigo: confiar en la soberanía de Dios, ¿verdad? Entonces vemos en esta soberanía que Dios sabe lo que nosotros desconocemos. Este hombre íntegro llamado Job no comprendía a profundidad lo que estaba pasando en su vida. Él no sabía lo que estaba pasando. Y sabe, el camino de Dios suele tener capítulos desconocidos y misteriosos para nosotros. ¿Le pasa a usted? Nos pasa a todos. Señor, no entiendo por qué está pasando esto. ¿Alguien ha dicho eso? Yo creo que todos lo hemos dicho en algún momento. No entiendo qué está pasando, no puedo percibirlo. Y como las fichas que tenemos aquí en estas dos columnas de lo que es un rompecabezas, así vemos la vida. Dios tiene el cuadro total, yo tengo nada más una ficha. No comprendo lo que está pasando. Y eso se suele dar. Nosotros no comprendemos lo que está pasando, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo, amén. Así que Él siempre tiene un plan entre manos para nosotros. Y déjeme decirle algo importante. Usted que conoce el libro de Job, el tema central de Job no es Dios dándole gusto a Satanás. El tema central es Dios cumpliendo su plan con Job. Y eso marca una diferencia importante, porque no podemos comprender, no podemos quedarnos con un Dios que se dejó manipular de Satanás, sino que aún de las cosas que no tienen sentido, aún donde el enemigo quiere meter su mano, Dios siempre sacará cosas maravillosas para bendición de sus hijos. Es bueno, Dios es bueno. Así que Dios no pierde oportunidad para cumplir su plan con sus hijos que le aman. Siempre me acuerdo, y aquí está mi madre, la casa sencilla cuando yo era un niño, tierra. Las paredes todavía no estaban pañetadas, pero yo recuerdo que por allá en una pared de una casa muy sencilla, había un cuadro de marco gris que decía: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y creo que cuando comencé a leer, ese fue de los primeros versículos que memoricé. Y vale la pena tener versículos en la casa, porque eso deja una fijación a las nuevas generaciones. Y qué bueno comprender eso, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pastor, y de esto que me está pasando, ¿esto me va a ayudar para bien? Es que usted no sabe lo que me está pasando. Yo no, pero Dios sí. Y Él dijo que aún eso, que no tiene ni pies ni cabeza, aquello que nos ha hecho llorar, que no nos deja dormir, aquello que quizás nos ha causado mucha tristeza, si pudiéramos ver eso absurdo a través del propósito de Dios, eso nos va a ayudar para bien. ¿No cree que valdría la pena preguntarle: Señor, ¿esto que me pasó me va a ayudar para bien? ¿Será posible que esta prueba, este dolor, esto que quisiera arrancar de mi vida, de mi historia, esto que no le veo ni pie ni cabeza, esto tú lo puedes reciclar para cumplir el propósito? Y Dios dice: sí. Sí, Dios lo hace. Eso es como cuando llevan a fundir toda la chatarra.
La chatarra es horrible, pero cuando la funden sacan cosas tan preciosas y tan valiosas. Hay cosas en la vida que parecen chatarra, pero el fuego de Dios las funde y saca joyas preciosas, cosas maravillosas, cosas por las cuales después vamos a dar gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces mire cómo lo hace Dios, porque Él siempre cuida de sus hijos. Aunque la prueba era dura, Dios estaba comprometido cuidando a Job. ¿No se da cuenta? Y a veces yo analizo esto. ¿Cómo fue su semana? Y a veces le pregunto a algunos, ¿cómo fue su semana? Algunos bien, pastor, otros dicen difícil. Pero a pesar de que para algunos sea bonita y otros sea difícil, ¿sabe cuál es la realidad? Que aquí estamos. Usted está aquí sentado, está bonito, está gordito, tiene buen vestido, el Señor lo sustenta, Dios está cuidando de su casa. Por eso este libro, y si usted lo quisiera leer, hay un libro que se llama Haz que el temor se arrodille. Y ese libro tiene un estudio tan espectacular y dice que más del 90% de lo que nosotros tememos nunca va a suceder. El diablo quiere llenarnos de temor, pero más del 90% de lo que uno dice temer nunca va a suceder, porque Dios cuida de nosotros. Él es nuestro Padre bueno. Él es un Padre amoroso, un Padre misericordioso que sabe tener cuidado de nosotros para que un día, como lo dijo el salmista, usted y yo también lo podamos decir: joven fui y he envejecido. El versículo predilecto de Nelson. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aunque el mundo esté al revés, confíe en la soberanía de Dios. Y número 3, aunque el mundo esté al revés, continúe el camino con valentía. Aunque el mundo esté al revés, continúe el camino con valentía. ¿Sabe que Dios dará las fuerzas hasta el final? ¿Cuál fue la exclamación de Job? ¿Qué fue lo que dijo Job? ¿Qué dijo? Aunque él me matare, en él esperaré. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que Dios no mató a Job. Al contrario, lo llenó de fuerza y de mucho valor. Dios no nos va a matar. Cuando sentimos esa planadora de la prueba sobre nosotros, Dios nos va a dar fuerzas y nos va a dar valor. Diga, nos va a dar valor. Su mano poderosa sostuvo, guió a Job por todo el camino que recorrió. Y eso me recordaba como cuando uno, yo no sé cuántos de ustedes jugaron que le colocaban una venda a alguien, le tapaban los ojos y otra persona lo guiaba, ¿se acuerda? Suba, suba, y el que era malo lo hacía tropezar, pero el que era bueno, un escalón, suba el pie, cuidado que ahí hay algo, a mano derecha, a mano izquierda, hasta que uno llegaba a la meta. Así lo hace el Señor con uno. Tal vez sintamos que estamos con los ojos vendados, que no vemos un futuro claro, pero Dios nos lleva de su mano y nos sigue guiando a puerto seguro. Él nos sigue guiando a puerto seguro. Así que por eso continúe el camino con valentía, porque si se detiene, nunca sabrá lo que Dios iba a hacer. Escúcheme esto: si uno se detiene en la prueba, siempre quedará un sinsabor. ¿Qué iba a hacer Dios después de la prueba? Una hermana llamada Benilda ya murió, ella ya partió con el Señor, una abuela, una mujer muy linda. Yo la respeté y la amé y le agradezco a Dios por ella. Ella tuvo la experiencia que cuando el día que recibió a Cristo en el corazón, ese mismo día recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Una mujer de Dios muy linda. Y tenía un restaurante en el barrio San Vicente. Y cerraba más o menos a las 4 de la tarde. La venta era por la mañana, desayunos y almuerzos. Y yo fui a visitarla una tarde. Y ya con las puertas cerradas del restaurante, nos sentamos en una de las mesas ahí. Y yo fui a orar por ella, a visitarla.
Y después de que le compartí la palabra, oré, ella tomó mis manos y comenzó a orar por mí y empezó a llorar. Y el Señor comenzó a darle una visión a la viejita. Y ella empezaba a hablarme la visión. Decía: Dios me está mostrando una visión. Yo lo veo a usted frente a una gran montaña. Y lo veo que usted comienza a escalar esa montaña. Y no es fácil. Hay pedregales, hay dificultades. Y quizás siente que le faltan las fuerzas, pero Dios le está ayudando a subir esa montaña. Ayúdenme ahí los servidores, por favor. Y Dios le está ayudando a subir esa montaña. Y cuando me estaba contando, dice, y veo que llega a la cima de esa montaña. Y después de esa montaña, al otro lado hay una gran bendición que Dios ha preparado para su vida. Y eso me quedó a mí en el corazón. Y por años vi que esa visión se hizo una realidad. Cuando uno está subiendo la montaña, uno a veces siente que no puede más y uno dice: no, yo me devuelvo. No, yo aquí me quedo. Si uno se queda en el camino, jamás sabrá que había al otro lado de la montaña. Y Dios ha preparado lo mejor al otro lado de la montaña. No es abajo, no es en la falda, no es comenzando. Y es doloroso cuando uno ve a una persona que caminó con Dios, alguien que estuvo en medio de la iglesia, que degustó la gracia de Dios, y después de una prueba que dice: yo no vuelvo por allá. Se perdió lo mejor. No degustó lo que Dios había preparado. No se dio cuenta que la prueba era la antesala a la gloria. Nos gusta contar milagros. Y analice lo que le voy a decir. No se da cuenta que toda persona que testifica de un milagro, antes del milagro, habló de una crisis. Todo milagro está antecedido por una crisis. Todo milagro está antecedido por una crisis. Pero ahí es donde nosotros debemos saber que la crisis no es el final. Si tan solo pudiéramos nosotros en medio de la crisis decir: hay una crisis, esto me huele a que la gloria de Dios pronto viene. Hay una crisis, un momento difícil, Dios está preparando un nuevo nivel para mi vida y para mi familia. Hay un momento de dolor, viene un consuelo y el Señor me hará sonreír. ¿Cómo deberíamos interpretarlo de esa manera? Y no según las voces extrañas. Así que debemos avanzar en el nombre de Jesús de Nazaret para que veamos la gloria de Dios y podamos escribir una historia maravillosa bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Dígame a eso. ¿Por qué? Porque Dios honrará a los que le honran. Y sabemos que Dios no mató a Job, sino que después de esa montaña, dice que Job oró por sus amigos. Y aquí queda una buena enseñanza. No hablemos mal de la gente. Aprendamos a orar y a bendecir a los que nos han hecho daño. Y uno nota un cambio espiritual impresionante. Y Job oró por sus amigos y dice la palabra que Dios le dio el doble de todo lo que tenía. Qué interesante que Dios honra a los que le honran. Dígame a eso. Y quiero decirle algo. Jesús también vio el mundo al revés. Y eso me acuerda. En alguna ocasión estábamos haciendo un evento en Asambleas de Dios. Nuestro pastor Héctor Buitrago era el presidente en aquella época de Asambleas de Dios. Y algunos de nosotros estábamos haciendo logística. Entonces no íbamos a estar todo el tiempo en el auditorio, no íbamos a recibir igual que los otros. Se nos ocurrió una pregunta para el pastor Héctor Buitrago y le dijimos: pastor, ¿será que los que estamos en logística también tenemos que pagar la inscripción? Y él respondió, dijo: yo ya pagué. ¿Qué quiso decir con eso? Que si el presidente pagaba, todos pagábamos. Y Jesús
también enfrentó el mundo al revés. Entonces Jesús dice, yo ya lo enfrenté. Si Jesús lo enfrentó, ¿quiénes somos nosotros para no enfrentarlo? ¿Me dice entender en eso? Por eso mire lo que dice Hebreos 5, versículos 8 y 9. Mire lo que dice, escúcheme. Ahorita le doy otra vez la cita, pero quiero que me escuche. En la traducción del lenguaje actual, Hebreos 5, 8 y 9 dice así: aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Así que una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. ¿Cómo cree que vio Jesús el mundo cuando estaba diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí? Jesús vio el mundo al revés, pero no retrocedió, no le hizo caso a las voces extrañas, no confió en sus amigos que lo dejaron metido en el huerto del Getsemaní, sino que caminó a la obediencia de la cruz. Y eso nos dice que si el Señor pasó el mundo al revés, tal vez nos toque también a nosotros, pero que como Él venció, nosotros también vamos a vencer y no nos vamos a quedar en la mitad del camino. Dígame a eso. Así que escúcheme esto: la mayor bendición no es como lo miramos los occidentales, que es por los resultados, ni tampoco la mayor bendición es por el sufrimiento como lo ven los orientales. La mayor bendición es cuando vivimos procesos que nos llevan a ser más como Jesús. Y cuando el mundo está al revés, el Señor está en medio nuestro para cuidarnos, bendecirnos y procesarnos, y también obedecer como lo hizo Cristo Jesús. Y cuando eso hagamos, estaremos preparados para ser promovidos a un nuevo nivel de parte de Él.